Irma Dorantes es una de las últimas estrellas sobrevivientes de la época de oro del cine mexicano. Durante décadas, su nombre estuvo ligado al hombre más querido de la nación, Pedro Infante, el ídolo cuya voz definió una era y cuya trágica muerte destrozó millones de corazones. Pero detrás de las canciones y las películas, Irma cargaba con sus propias cicatrices. Una historia de amor que se convirtió en escándalo, un matrimonio borrado por los tribunales y una pérdida que la obligó a luchar por su dignidad y supervivencia. Ahora, a sus 90 años, finalmente está contando la verdad sobre la pasión, la traición y el silencio que definieron su vida. Una niña de Mérida. Irma Aguirre Martínez, conocida en el mundo como Irma Dorantes, nació el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán. Era hija de Arturo Aguirre Camacho y Graciela Martínez Dorantes, y desde el principio su madre estuvo decidida a convertirla en artista. Cuando la familia se mudó a Ciudad de México, su madre la impulsó a participar en concursos de radio y en audiciones en el Palacio de Bellas Artes, con la esperanza de forjarle un futuro en el mundo del espectáculo. Irma, con sus ojos verdes y su sonrisa tímida, destacó rápidamente, obteniendo papeles como extra en teatro infantil y en pequeñas producciones cinematográficas. Su primer gran paso en el cine llegó en 1947, cuando con tan solo 13 años fue seleccionada para Los Tres Huastecos. Estrenada en 1948, fue un punto de inflexión. En ese rodaje, se encontró cara a cara con Pedro Infante, que ya tenía 31 años y era un nombre reconocido en todos los hogares. Él interpretaba un triple papel en la película, encarnando a tres hermanos con el carisma y el humor que el público adoraba. Para Irma, no fue solo el inicio de una carrera, sino el comienzo de una conexión que definiría el resto de su vida. Al principio, era solo una adolescente absorbiendo la energía eléctrica de un set en la época de oro. Recordaba el olor a acerrín del taller de carpintería, los percheros repletos de vestuarios y la forma en que Pedro trataba a todos, desde los protagonistas hasta los extras, con la misma calidez. Más tarde, en entrevistas décadas después, admitió que se enamoró casi de inmediato. Desde la primera escena ya estaba enamorada, confesó. Nunca pregunté si estaba casado, si tenía hijos. Yo era solo una muchacha, 16 años menor que él, y él me consentía, me cuidaba, me hacía reír. No fue un beso dramático lo que la conquistó, sino los pequeños gestos. Pedro susurrándole consejos antes de una toma, diciéndole que levantara la barbilla hacia la luz o ayudándola a calmar los nervios. Todavía estaba protegida por la mirada vigilante de su madre, pero no pudo ignorar la atracción magnética. Lo que Irma aún no comprendía, o elegía no cuestionar, era que Pedro no era un hombre libre. Seguía casado con María Luisa León, la mujer que había estado a su lado desde antes de la fama. En la industria cinematográfica no era ningún secreto que el encanto de Pedro se extendía más allá de la pantalla. Las serenatas a menudo se convertían en romances, las coprotagonistas en compañeras, y su vida privada era mucho más complicada de lo que el público imaginaba. Aún así, Irma fue absorbida por su órbita. Al trabajar juntos nuevamente en películas como También de dolor se canta y Ahora soy rico, su química en pantalla se profundizó hasta convertirse en algo real. Pedro comenzó a llamarla Ratón, su apodo juguetón para ella, y ella a su vez medía sus días por su presencia. Para 1949, durante la filmación de No desearás la mujer de tu hijo, el afecto se volvió innegable. Irma, con apenas 16 años, interpretaba a la ingenua Polita, mientras Pedro asumía el papel de Silvano. La historia pedía un vínculo protector, casi paternal, pero en el rodaje, las líneas se desdibujaron. Los miembros del equipo notaban cómo él permanecía cerca de ella, ofreciéndole agua, sacándole una silla, calmando sus nervios.
Ella se resistía al principio, consciente de su juventud y del chisme, pero pronto la atracción se volvió demasiado fuerte. Amor escrito en escándalo. A comienzos de la década de 1950, Pedro Infante ya era la estrella más adorada de México. Su voz sonaba en las radios de todo el país. Sus películas llenaban los cines y su carisma lo hacía parecer intocable. Sin embargo, detrás de la fama, su corazón pertenecía a Irma Dorantes, una muchacha que apenas daba sus primeros pasos en la vida adulta. Para ella, estar a su lado era como un sueño. Para el público, era un escándalo que provocaba tanto indignación como fascinación. Su romance se volvió innegable durante la filmación de No desearás la mujer de tu hijo en 1949. Irma tenía solo 16 años, interpretando a la tierna Polita, mientras Pedro tenía 32 y encarnaba al mayor Silvano. En pantalla, su relación debía ser protectora, pero fuera de cámara todos percibían otra energía. Entre tomas, Pedro permanecía cerca, ofreciéndole pequeños gestos de cuidado, agua, bromas, consejos, e Irma, pese a su cautela inicial, comenzó a corresponder. Pronto él la llamaba Ratoncito, su pequeño ratón, un apodo que la acompañaría por años. Los tabloides no necesitaban pruebas, los rumores bastaban. Los susurros se propagaron rápido. Otra joven estrella había caído por el hijo predilecto de México. El chisme dolía aún más, porque Pedro seguía casado con María Luisa León, su primera esposa. Se habían casado en 1939, cuando Pedro aún era un soñador desconocido, y María Luisa había creído en su futuro antes que nadie. Su vínculo había sobrevivido a las primeras dificultades, pero en los años 40 la fama lo cambió todo. Los amoríos de Pedro se hicieron notorios. Entre ellos estaba la bailarina Lupita Torrentera, quien aseguraba haber vivido con él desde los 14 años y haber tenido 3 hijos suyos. Para cuando Pedro e Irma decidieron casarse, el escenario ya estaba preparado para el desastre. El 10 de marzo de 1953, se casaron en Mérida, Yucatán. Su luna de miel en Cozumel parecía idílica, llena de risas e inocencia. Para conmemorar el momento, Pedro compró una avioneta y la bautizó El Ratón, un tributo juguetón al apodo de Irma. Por un breve tiempo, parecía que nada podría romper su unión. Pero la felicidad era frágil. En 1952, María Luisa León había descubierto que su supuesto divorcio de Pedro se basaba en una falsificación. Aseguró que su firma había sido falsificada y acudió a los tribunales para demostrarlo. Si tenía éxito, significaría que el matrimonio de Pedro con Irma no solo era inválido, sino un acto de bigamia. La revelación sacudió a toda la nación. Los periódicos estallaron con titulares: «Pedro Infante, bígamo». Los locutores de radio debatían sobre su honor, mientras los fanáticos discutían en las calles. Algunos lo defendían con fervor, insistiendo en que el ídolo nunca engañaría a una joven. Otros eran despiadados, diciendo que era igual que los personajes que interpretaba, cantando de noche, engañando de día. Irma, apenas salida de la adolescencia, fue de repente convertida en la villana, la destructora de hogares que se había atrevido a robar al hombre más querido de México. Pero ella se negó a aceptar esa etiqueta. Con un valor asombroso para alguien tan joven, contraatacó. Junto a sus abogados, luchó apelación tras apelación, decidida a defender su nombre y su amor. El caso ascendió en los tribunales, atrayendo una atención mediática interminable. Las salas de audiencia se llenaban de reporteros. Cada mínima decisión se convertía en noticia de primera plana. La lucha se prolongó durante 4 años, agotándolos emocional y económicamente. Pedro permaneció a su lado, pero el peso del escándalo comenzó a notarse. Aún así, Irma se aferraba a la esperanza, creyendo que la verdad y el amor prevalecerían.
Durante un tiempo, su hogar en Coajimalpa, al que Pedro llamaba su nidito de amor, fue un refugio. Vivieron como esposos, criando a su hija, Irmita, nacida en esos años. Pedro la adoraba, le cantaba, la mimaba, le prometía regalos como si fuera el centro de su mundo. Pero la tormenta no pudo contenerse. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte emitió su veredicto. El matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes quedaba anulado. A los ojos de la ley, nunca había existido. Legalmente, Irma no era esposa, sino simplemente otra mujer atrapada en la órbita de Pedro. Para ella, fue más que una decisión técnica. Fue una humillación pública que borró la legitimidad de la vida que había construido. El vuelo fatal y la viuda sin nombre. Cuando la Suprema Corte anuló el matrimonio de Pedro Infante e Irma Dorantes el 9 de abril de 1957, fue más que un fallo legal. Fue una catástrofe personal. Durante 4 años habían vivido como marido y mujer, criando a su hija y luchando por demostrar que su unión era válida. En solo unas líneas de texto legal, todo lo que habían construido fue borrado. Pedro recibió la noticia en Mérida, rodeado de amigos y abogados. Estaba destrozado. Para un hombre que siempre había proyectado confianza, el veredicto fue un golpe profundo. Había luchado por darle a Irma su lugar legítimo como esposa, y ahora todo se había desvanecido. Quienes lo vieron en los días siguientes lo describieron inusualmente callado, casi vacío. Apenas comía, apenas hablaba. Su calidez habitual había sido reemplazada por un silencio que pesaba más que las palabras. Irma, con solo 22 años en ese momento, permaneció en Ciudad de México, aferrándose a cualquier hilo de esperanza. Les decía a sus amigos que creía que Pedro encontraría una salida. Para ella, la anulación no era solo una cuestión técnica. Era una marca escarlata que la señalaba como intrusa, la otra mujer, en una historia que sabía estaba construida sobre amor, no engaño. Temía los titulares de los periódicos y los chismes en las calles, sabiendo cuán rápido podía volverse cruel el público. Pedro tomó una decisión. Contra el consejo de quienes lo rodeaban, juró regresar de inmediato a Ciudad de México para enfrentar de lleno el lío legal. En la mañana del 15 de abril de 1957, abordó un pequeño avión de carga, un Avro 683 Anson. No era el tipo de transporte que correspondía a una estrella de su talla, pero se negó a esperar un vuelo comercial programado para días después. Quería estar con Irma lo antes posible. Los testigos recordaron lo apagado que parecía esa mañana, cargando no la arrogancia del ídolo de México, sino el peso de un hombre desesperado por recuperar su futuro. En Ciudad de México, Irma realizaba tareas ordinarias, preparando su regreso. Esa mañana fue al mercado, compró conejo y verduras, planeando cocinarle una de sus comidas favoritas. Imaginaba el alivio en su rostro cuando cruzara la puerta, triunfante a pesar del fallo judicial. Pero el destino intervino. En algún lugar sobre Mérida, los motores fallaron, el avión se estrelló, la noticia se difundió rápidamente, no hubo sobrevivientes. Al principio, Irma se negó a creerlo. Los vecinos corrieron a decírselo, pero ella sacudió la cabeza. No podía creerlo, me negaba. Mi Pedro no podía haberse ido. Sin embargo, la verdad era innegable. Su cuerpo quedó calcinado hasta ser irreconocible, identificado solo por pertenencias personales. Las estaciones de radio interrumpieron su programación para poner sus canciones en repetición. En todo México repicaron las campanas de las iglesias, multitudes lloraban abiertamente en las calles y mujeres se desmayaban al escuchar el anuncio. Para la nación fue la muerte de un ídolo. Para Irma fue la destrucción de su vida. Con apenas 22 años quedó viuda, pero no a los ojos de la ley. El funeral reflejó esa contradicción. Ciudad de México nunca había visto una procesión fúnebre semejante. Miles se alinearon en las calles,
arrojando flores al ataúd que pasaba. En el primer coche detrás del féretro viajaban miembros de la familia Infante junto a Irma, pálida y devastada, aferrando un pañuelo. En el segundo coche iba María Luisa León, la esposa legal de Pedro, vestida de negro y estoica. Era su mano la que los dolientes besaban, su hombro el que tocaban en señal de simpatía. En los papeles, ella era la única viuda. Irma, aunque rota por el dolor, fue tratada como una nota al pie, borrada de la narrativa oficial. La vida después de Pedro. La muerte de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957, dejó destrozada a Irma Dorantes. Tenía solo 22 años. Era madre de la pequeña Irmita y había sido despojada del título de esposa por la Suprema Corte apenas 6 días antes de la tragedia. Lo que debía haber sido su papel como la viuda doliente del ídolo más querido de México fue en cambio arrebatado por documentos legales y la percepción pública. Para Irma, el dolor fue casi insoportable. Durante años, no pudo soportar escuchar su voz. Para millones de mexicanos, sus canciones se convirtieron en himnos reconfortantes de nostalgia, pero para Irma eran dagas que giraban en una herida que se negaba a cerrar. Incluso ver sus películas en televisión era como revivir el día del accidente. Admitió que durante casi 25 años evitó sus películas y sus discos, incapaz de enfrentar la magnitud de lo que había perdido. Sin embargo, la vida exigía que continuara. Sin herencia y sin protección, Irma tuvo que mantenerse a sí misma y a su hija. Lentamente, con dolor, regresó a la actuación. El público, aún de luto por Pedro, la recibió con compasión. Actuó en comedias con clavillazo, incluyendo Pobres Millonarios, El Globero y El Sordo. Estos papeles ligeros le permitieron enmascarar su tristeza, ofreciendo risas al público mientras cargaba con el dolor tras bambalinas. Más tarde, pasó a los melodramas, interpretando a esposas sufrientes y amantes traicionadas, personajes que reflejaban su propia vida más de lo que quería admitir. En la década de 1960, Irma se reinventó una vez más, esta vez como cantante. Con su voz clara y emotiva, abrazó las rancheras y baladas que resonaban profundamente en el público. A diferencia de muchos intérpretes que solo representaban la pena, Irma la encarnaba. Cada nota llevaba el peso de la autenticidad, porque ella había vivido la pérdida. Sus presentaciones atrajeron multitudes en todo México, y durante más de una década recorrió el país con espectáculos ecuestres, cantando mientras actuaba a caballo, vestida con brillantes trajes de charro. En el escenario parecía intocable, fuerte, radiante, en control. Pero tras bambalinas, a menudo lloraba antes de salir, reuniendo fuerzas para enfrentar a un público que aún la veía principalmente como la viuda de Pedro. Su vida personal trajo más desafíos. En los años 60, se casó con el productor de televisión Carlos Amador Martínez. Al principio, parecía una oportunidad de estabilidad después de tanto dolor. Pero a puertas cerradas, la relación se volvió tóxica. Soportó maltratos y abuso emocional y finalmente, tras algunos años dolorosos, tomó la difícil decisión de separarse. La separación se convirtió en otro escándalo para las revistas de chismes, pero a Irma ya no le importaban las apariencias. Priorizó su dignidad y a su hija, decidida a no quedar atrapada en otro capítulo destructivo. A pesar de estas luchas, Irma se forjó su propio lugar en la industria del entretenimiento. Ya no era solo el gran amor de Pedro Infante. Era una actriz con decenas de créditos, una cantante con un público fiel y una artista capaz de dominar los escenarios en sus propios términos. Aún así, sin importar cuántos papeles interpretara o cuántas canciones cantara, nunca pudo escapar del todo a la sombra de su pasado. Entrevistas, artículos y preguntas de los fanáticos siempre regresaban a Pedro. Durante décadas, desvió el tema, protegiendo su privacidad y la de su hija. Evitaba hablar de Pedro en detalle,
preservando sus recuerdos como algo sagrado, pero nunca negó la profundidad de su vínculo. En privado, guardaba cartas, fotografías y pequeños objetos de su vida juntos, un mechón de su cabello, baratijas que él le había dado, tesoros que ninguna sentencia judicial podía anular. No fue hasta 2007, en el cincuentenario de la muerte de Pedro, que finalmente rompió su silencio por completo. Publicó sus memorias, Así fue nuestro amor, contando su historia desde su propia perspectiva. Por primera vez, el mundo escuchó no solo los titulares escandalosos, sino la voz de la mujer que había vivido la tragedia. Describió la ternura de su vida cotidiana, el dolor de la anulación y la devastación del accidente. Escribió con una tranquila rebeldía. Si anularon nuestro matrimonio, ni la muerte ni nadie podrían quitármelo. Ahora es aún más mío. Así fue nuestro amor. Supervivencia, enfermedad y memoria. Con el paso de las décadas, Irma Dorantes se convirtió en una figura respetada de la cultura mexicana. Sin embargo, a comienzos de los años 2000, su mayor batalla ya no estaría en los tribunales ni en las revistas de chismes, sino dentro de su propio cuerpo. En 2002, le diagnosticaron cáncer de colon. Para alguien que había soportado tantas pérdidas y tanto escrutinio público, el diagnóstico fue otra prueba devastadora de su resistencia. Los tratamientos fueron agotadores. Cirugías, supervisión médica y el temor constante a una recaída se convirtieron en parte de su vida diaria. Irma habló después con franqueza sobre lo difícil que había sido el proceso, no solo para ella, sino también para su familia. Admitió que hubo momentos en los que la lucha parecía imposible, pero, como había hecho a lo largo de su vida, se negó a rendirse. Lo que más le ayudó, explicó, fue algo inesperado. Un suplemento llamado factor de transferencia, desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional. No era una cura, insistía, ni una medicina milagrosa, pero revitalizaba su sistema inmunológico lo suficiente como para permitirle a su cuerpo seguir luchando. Según sus propias palabras, este tratamiento la mantuvo con vida durante años después del diagnóstico. Incluso animó a otros pacientes a considerarlo, enfatizando que fortalecer las defensas del organismo podía marcar la diferencia. Para 2008, ya se describía a sí misma como una sobreviviente, alguien que había vivido 6 años con cáncer gracias a ese descubrimiento. Su recuperación no borró las cicatrices, pero le dio tiempo. Tiempo para seguir trabajando de vez en cuando, tiempo para compartir con su hija y sus nietos, y tiempo para defender la memoria de Pedro Infante. Incluso en sus 80 años, concedía entrevistas en las que corregía rumores y mitos sobre él. Cuando circularon historias que acusaban a Pedro de maltratar a su compañera de reparto, Evita Muñoz, Chachita, Irma las rechazó con firmeza, asegurando que su relación siempre había sido afectuosa y profesional. También reveló que, tras la muerte de Pedro, ella y Chachita habían hecho un pacto de no hablar de él en público, no por vergüenza, sino como una forma de proteger su memoria de la explotación. A pesar de su salud cada vez más frágil, Irma siguió profundamente involucrada en las conmemoraciones de Pedro. Cada año, el 18 de noviembre, día de su nacimiento, y el 15 de abril, aniversario de su muerte, organizaba o asistía a misas en su honor. Sentía un apego especial por la Basílica de Guadalupe, donde Pedro había recaudado fondos para reparaciones y donde había sido bautizada su hija. Para Irma, celebrar ceremonias allí no era solo tradición, era una manera de mantener vivo su lazo. Incluso sus pertenencias se convirtieron en símbolos de amor eterno. Entre ellas estaba un anillo que Pedro le había regalado, una joya con un error de grabado que lo hacía único. Confesó que ya no lo usaba a menudo, por miedo a que se le resbalara de los dedos envejecidos, pero lo atesoraba como uno de los últimos vínculos tangibles con él.
Admitió que deseaba que su hija lo heredara algún día, asegurando que la historia detrás de esa joya sobreviviera. En entrevistas, nunca evitó expresar que Pedro seguía siendo el amor de su vida. Yo no era una niña, insistía ya en sus 90 años, defendiendo su relación contra quienes la criticaban por su juventud en aquel entonces. Sabía lo que quería. Y Pedro era un hombre respetable. Para ella, su historia nunca fue de explotación, sino de pasión y de elección. Sus palabras llevaban el peso de una mujer que había soportado el escándalo, la viudez sin reconocimiento, la enfermedad y la soledad, y que aún así hablaba de Pedro con ternura. Nunca volvió a casarse con éxito, nunca formó otra familia con una nueva pareja. Su único y verdadero amor había sido Pedro. Y a pesar de los intentos del mundo por borrar su papel, siguió custodiando su memoria con orgullo. A los 90, rompiendo el silencio. Cuando Irma Dorantes llegó a los 90 años, había vivido casi un siglo de triunfos y tragedias. Había entrado al mundo del cine siendo una niña, amado al ídolo más grande de México, soportado la humillación de una anulación y enfrentado la desesperación de perderlo en el cielo. Había reconstruido su vida a través de la actuación y el canto, sobrevivido a un matrimonio tóxico, combatido el cáncer y envejecido con el peso de recuerdos que la mayoría de las personas no podrían imaginar cargar. Durante décadas, eligió el silencio. Evitaba entrevistas que le preguntaban por Pedro Infante. Esquivaba las cuestiones con una sonrisa cortés y se concentraba en su trabajo y en su hija. Pero el silencio no puede durar para siempre. En 2007, ya había ofrecido su testimonio escrito en Así fue nuestro amor, pero al envejecer, su voz se volvió más directa, más firme, reacia a dejar que otros controlaran la narrativa. Comenzó a hablar públicamente de la historia de amor que había definido su vida. Explicó que, para ella, nada podía borrar el vínculo que compartía con Pedro. Los tribunales podían haber anulado su matrimonio, pero ningún papel podía anular el afecto, la intimidad o la vida que habían construido juntos. Describió las pequeñas alegrías de sus años en Coajimalpa, el cine privado, los apodos juguetones, la manera en que él silbaba desde la cocina pidiendo su café favorito. Para Irma, esos recuerdos eran más reales que cualquier veredicto legal. Su determinación de defender la reputación de Pedro también se hizo más fuerte. Cuando los rumores lo pintaban como abusivo o infiel sin medida, ella intervenía. Insistía en que, aunque tenía defectos, era un buen hombre, un padre amoroso y, lo más importante, el amor de su vida. Hablaba no con amargura, sino con ternura, incluso después de más de 6 décadas separados. En entrevistas alrededor del centenario de Pedro en 2017, ella aún organizaba misas en su honor, de pie en iglesias llenas de admiradores que ni siquiera habían nacido cuando Pedro murió. Para ellos, era historia viva, el último vínculo con el hombre cuya voz se había inmortalizado en rancheras y películas. Para Irma, esos eventos eran rituales personales, una manera de mantener su promesa de no dejarlo desvanecer. Y sin embargo, sus reflexiones a los 90 no eran solo sobre Pedro, eran sobre la supervivencia. Reconocía las dificultades de vivir con cáncer, la soledad de la vejez y la injusticia de haber sido negada como la viuda de Pedro, pero también expresaba gratitud por los años que le habían sido concedidos, por su hija y por la oportunidad de finalmente contar su verdad sin miedo. La mujer que alguna vez fue desestimada como la otra, se había convertido, en sus 90 años, en un símbolo de resiliencia. Su vida mostró cómo el amor puede tanto elevar como destruir, cómo el escándalo puede oscurecer la verdad y cómo el silencio puede ser a veces la carga más pesada de todas. En sus últimos años, Irma Dorantes ya no se escondía. Rompió su silencio y al hacerlo reclamó su lugar en la historia del romance más trágico de México.
Y así, Irma Dorantes nos recuerda que el amor, incluso cuando está ensombrecido por el escándalo y la tragedia, puede dejar una huella imborrable que el tiempo no puede borrar. ¿Crees que la historia la juzgó injustamente? ¿Fue ella la verdadera esposa de Pedro Infante en el amor, aunque no en la ley? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestra próxima historia.